Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana del octavo domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo desde 13 hasta 16. En aquel tiempo, el Señor Jesús, hablando con los 72 discípulos, dijo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían convertido, sentándose sobre ceniza y vistiéndose de penitencia. Por eso, en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratados con más consideración que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso te levantarás hasta el cielo? ¿Te hundirás hasta el abismo? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió». Palabra del Señor. Son palabras muy fuertes las que escuchamos hoy por parte del Señor Jesús. Como siempre hay que entender el texto en el contexto, es decir, que a la primera vista, según nuestra impresión, podrían parecer palabras de amenaza, casi de castigo, incluso con un matiz de venganza, porque no los escucharon, entonces un día recibirán el castigo. Realmente la palabra que se utiliza es ay, un género literario bien conocido en el Antiguo Testamento, por lo menos desde cuando fue escrito el libro de las Lamentaciones, esa colección de cantos, de lamentos, de luto, de gente que llora sobre la situación de Jerusalén a la época del exilio. Jesús mismo había pronunciado esta palabra, ay de ustedes, con respecto a los ricos, y la pronunciará con respecto de Jerusalén, cuando entrando a la vigilia de su pasión, llorará porque se dará cuenta que Jerusalén, es decir, los jefes del pueblo, los que oficialmente representan al pueblo, en vez que recibirlo, reconocerlo, aceptarlo, lo rechazarán, rechazando con él al mismo Dios. Así que el género literario es la lamentación, no es una amenaza, no es una condena, es el llorar de Jesús, que nunca, olvidámoslo, es siempre Jesús revelación de Dios. Es decir, que en Jesús nosotros podemos contemplar el llanto de Dios sobre la situación de gente que se cierra y rechaza su propuesta de salvación. Jesús lo hace de manera muy concreta, menciona a algunas ciudades donde él había prestado su ministerio: Corazín, Betsaida. Betsaida era el pueblo de nacimiento de Simón Pedro y de su hermano Andrés, que después se habían trasladado en Cafarnaún, precisamente el tercer pueblo mencionado en este texto, donde Jesús mismo se había trasladado dejando Nazaret. Jesús dice, llorando sobre a estos pueblos, con referencia a Corazín y a Betsaida, que Tiro y Sidón eran dos ciudades del sur del Líbano, tierra de paganos, donde había ido el profeta Elías, donde Jesús mismo había ido encontrando la mujer sirofenicia que lo había rezado por que le salvara a la niña. Bueno, era también pero la tierra de donde había venido la reina Jezabel, considerada no solamente mala, sino la peor desgracia que había tocado a Israel en el Antiguo Testamento, precisamente a la época del profeta Elías, porque se había
casado con el rey Acab, corrompiendo este rey que ya de suyo no era una gran persona. Así que digamos, en la mente, en el imaginario de los hebreos, Tiro y Sidón eran pueblos malditos que hubieran tenido que ser castigados por parte de Dios. Bueno, Jesús aquí dice, cuidado, que será más fácil para ellos enfrentar el día del juicio. ¿Por qué? Porque no han recibido un anuncio y entre ellos no se realizaron tantos milagros como en ustedes. Y peor aún, en Cafarnaum, donde Jesús mismo habitaba. Dice que, ¿acaso piensas que serás elevado hasta el cielo? No, te hundirás en el abismo, es decir, en el fondo del mar. Todo esto Jesús lo dice no para una previsión perfecta, puntual del futuro, sino para sacudir como siempre la conciencia, hasta cuando hay tiempo para convertirse. Jesús no respalda la imagen por cuanto dura, precisamente para tratar de sacudir la conciencia hasta cuando hay tiempo para la conversión. Una cosa que quisiera subrayar, que me parece importante: nosotros estamos acostumbrados a pensar en estos temas como la fe, como la conversión, como algo muy personal, casi individual, para no decir individualista. Cada uno es responsable de sí mismo. Aquí Jesús habla al plural. Evidentemente, según la lógica del Antiguo Testamento, Jesús tiene una conciencia más comunitaria. Hay una responsabilidad comunitaria, además que la responsabilidad personal. Nosotros también tenemos que preguntarnos, nuestros pueblos, nuestras naciones, por medio de los gobernantes que nos representan, que nosotros también estamos apoyando, ¿cuáles responsabilidades frente a los pobres que hay en este mundo, a la justicia, a lo que pasa entre nosotros mismos, de cuáles responsabilidades nos estamos cargando? Porque a veces es más fácil decir, bueno, son los demás que tienen la responsabilidad. Yo no soy un poderoso, no soy un gobernante, no puedo hacer nada. Mentira. Todos nosotros tenemos una boca, tenemos una lengua con la cual hablar, con la cual discutir, con la cual difundir idea buena, con la cual crear opinión pública, y todos nosotros en unos momentos vamos a votar, a elegir. ¿Con qué criterio lo hacemos? ¿Vamos a elegir simplemente con el criterio del político de turno o del administrador de turno que nos promete hacer nuestro propio egoístico interés, o el que promete practicar la justicia? También cuando se trata de justicia con respecto a los demás, a los más débiles, que pero en definitiva coincide con la justicia del reino de Dios predicada por parte de Jesús. Bueno, Jesús quiere decirnos que no podemos pensar que la conversión, y por eso la manera práctica de vivir la fe, sea algo personal, individual, aislado, afuera del contexto social, como si uno podría vivir la fe solamente cerrado en su cuarto, en su habitación o en la iglesia cuando va ahí, y no siempre, en cualquier momento, dentro de la vida social. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y en esta época de individualismo exasperado, pedimos al Espíritu Santo el don de tener una conciencia comunitaria, conciencia que nos ayude a tomar nuestra personal responsabilidad con respecto a los demás, ayudando a los más necesitados, pero también sacudiendo la conciencia de todos.